Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México y en este video te quiero mostrar cuáles son las configuraciones que hay que hacer para preparar nuestro servidor SQL Server para una implementación SharePoint, considerando que vamos a utilizar un servidor SQL Server simple, por así decirlo, una implementación de un servidor único y que no estamos instalando un clúster. Esto es simplemente una instancia de un servidor SQL Server. Ah, lo digo porque en algunas otras ocasiones, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos, probablemente ocupemos instalar un clúster de SQL Server y implementar mecanismos de alta disponibilidad a nivel SQL Server. Este video no es el caso. Este video es simplemente la configuración que tendríamos que hacer de un servidor SQL Server dedicado a una implementación SharePoint. Lo primero que vamos a hacer es agregar la cuenta spinstall al SQL Server Security Groups para que le podamos otorgar los permisos necesarios para SharePoint. Y los permisos necesarios que nos piden es agregar el rol DB Creator, o sea que la cuenta spinstall sea DB Creator, y también que la cuenta spinstall sea Security Admin. Ya en otros videos he explicado de qué se trata, así que pueden ver alguna presentación que he subido sobre cómo optimizar SQL. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de volver a compartir esto, porque ahora voy a hacerlo en SQL Server 2012. Otras características a configurar a la hora de tener un servidor SQL Server es las rutas de almacenamiento de archivos. Cuando instalas SQL Server, se recomienda tener más de una unidad de volumen de disco duro para almacenar los archivos específicos a SQL Server, también para SharePoint, pero en este caso, nosotros cuando en un servidor tenemos un servicio tan importante como es la base de datos, muchas lecturas y escrituras sobre el disco duro en cuestión se hacen, muchas, porque está el sistema operativo como tal corriendo, porque está el software como tal corriendo, y aparte las transacciones y escrituras de aquellas bases de datos que tengamos sobre el servidor. Lo que se busca es que a nivel hardware separemos en más de una unidad de disco duro solamente aquellos archivos que están relacionados con la operación de SQL Server para poder de alguna manera reducir el porcentaje de lectura y escritura sobre una sola unidad. Entonces, también es importante poder separar, por ejemplo, en la unidad D o en la unidad E, los logs y en otra, quizás otra unidad F, los datos, por ejemplo. Pero eso ya dependería de la configuración del equipo de SQL Server que quiera tener. Pero la recomendación aquí es separar como mínimo en más de una unidad los logs y datos de SQL Server para que las lecturas del sistema operativo y del software no de alguna manera impacten con las lecturas de las bases de datos, ¿okay? Y de las operaciones de lectura y escritura. Otra característica importante de configurar en SQL Server es la memoria RAM. Por default, el servidor SQL Server va a tomar el mayor grado de memoria RAM disponible en el equipo, porque por default tiene definido un gran número de memoria RAM que puede requerir. Entonces, como está por default ese valor, pues va a tomar toda la memoria RAM que existe en el server. Por eso, es bien importante que cuando implementamos SQL Server, ya sea en una instancia o en un servidor, especifiquemos cuánta memoria RAM ese servidor SQL va a tener y va a utilizar. Otra recomendación que es importante que sepas es que los servidores se recomienda dejarle 4 GB de memoria RAM para el sistema operativo y la memoria RAM adicional para el servidor de base de datos. Entonces, siempre, por ejemplo, si tú tienes una computadora de 12 GB de memoria RAM, pues le vas a dejar 4 GB de sistema operativo y el resto solamente para SQL Server. De tal forma te aseguras que siempre vas a tener un gran desempeño. Mira, a mí me ha pasado que en otras organizaciones el servidor de base de datos está al 100% en memoria y también a procesamiento. Especialmente cuando estamos haciendo las búsquedas o que el proceso de indexación de búsquedas se está ejecutando. Y uno no se pregunta, bueno, ¿por qué el servidor está al su máximo? Y hay varias respuestas. Una de ellas es porque no tiene configurado el grado máximo de memoria RAM que el servidor puede hacer uso y por default toma todo lo que existe en el equipo, haciendo que el desempeño de él se reduzca y el sistema operativo como tal también. Entonces, vamos especificando el tamaño máximo de memoria RAM en nuestros servidores SQL para asegurar que se tienen balanceados los recursos y el desempeño siempre esté al máximo y además bien configurado en todos sus aspectos.
Hay otro mecanismo ahí de configuración que se llama el máximo grado de paralelismo. Por default es 0, SharePoint requiere que esté en 1. Y no estoy muy seguro de qué es este valor. Lo que sé es que está relacionado con los multiprocesadores que tenemos en un servidor. Entonces, por default, SQL Server lo tiene en 0, lo vamos a poner en 1. También deshabilitar las estadísticas de actualización. Ese es otro elemento de configuración a considerar en las bases de datos modelo. Mira, cada vez que nosotros hacemos una transacción o una operación en SQL Server, internamente SQL Server va generando estadísticas de cuándo se van actualizando los registros. Entonces, cuando hacemos el proceso de indexación de las búsquedas, es un proceso altamente costoso en cuanto a lectura y escritura se refiere en SQL Server. Entonces se recomienda desactivar la opción de Update Statistics en SQL Server para que ese pequeño tiempo que se dedicaba a guardar información de estadísticas de uso ya no se use y tengamos un poquito más de desempeño a nivel de indexación. Y también es importante mencionar que hay otra característica que es especificar el grado de crecimiento de las bases de datos. Mira, SQL por default en su estructura interna va guardando y reservando espacio de almacenamiento para los archivos físicos de las bases de datos. Por default lo hace por porcentaje y no por megabytes. Cuando el problema con esto es, bueno, cuando un archivo de base de datos esté llegando a su máximo, lo que hace SQL Server internamente es ir a esta configuración y decir, bueno, aquí dice que yo voy a crecer 5 megas más. Entonces reserva ese espacio directamente. Cuando es específicamente 5 megas, 10 megas, 200 megas, lo que sea. Pero por default, cuando los configuramos por porcentaje, si tú tienes una base de datos de 200 gigas, y la característica es crece un 10%, imagínate cuántos gigas van a ser el 10% de 200. Y entonces el proceso de reservas, que tarda en reservar ese espacio de disco físicamente en archivos, puede afectar el desempeño porque nuestras bases de datos crecen y está en torno al porcentaje el crecimiento y no en torno a una cantidad específica de crecimiento. Normalmente uno pone 512 megabytes de crecimiento o 256 megabytes de crecimiento, lo que sea, pero lo que tiene que ser es específico en vez de porcentaje, porque al hacerlo por porcentaje y nuestra base de datos crece a 200 gigas, imagínate, o más, imagínate el tiempo de desempeño del servidor para poder reservar otros 10 gigas de espacio cuando la base de datos llega a su máximo y además las transacciones están sucediendo. Ojo con eso. Entonces vamos a ver qué significa hacer esas configuraciones. Entonces ya dentro de un servidor SQL Server cargamos nuestro SQL Server Management Studio y nos firmamos con la cuenta administrador, con la cuenta que tiene permisos para otorgar permisos. En este caso vamos a expander el nodo de security y vamos a irnos a las características a la carpeta de login. Vamos a dar botón derecho y agregar un nuevo usuario y a buscar del catálogo de usuarios del Active Directory la cuenta SP install. Ya en otro video expliqué lo que esta cuenta significa y hace. Entonces agregamos la cuenta SP install con la cual vamos a instalar SharePoint y en los server roles debemos de especificar el rol de DB Creator y el de Security Admin para esta cuenta. ¿Okay? Este es el primer punto. Damos OK. Listo, SP install. Ahí está configurado. Ahora, sobre nuestro servidor, vamos a dar botón derecho, propiedades. Y lo primero que vamos a ir a ver es la parte de memoria. Entonces aquí en memoria, fíjate la cantidad de megas, que a la vez se transforman en gigas, que puede hacer uso SQL Server. El maximum server memory. Pues esto es enorme. Vamos a ponerle en mi caso, porque es un ambiente de demostración 1024. O sea, en mi servidor tengo 2 GB de RAM. Y le estoy diciendo, oye SQL Server, tú nada más puedes usar 1 GB de RAM, a lo máximo. De esta forma, tanto mi sistema operativo sigue teniendo 1 GB de RAM disponible y el SQL Server 1 GB de RAM disponible. Otro tema es el de los Advanced Settings here, aquí en el SQL Server. Y les decía del máximo grado de paralelismo. Este se encuentra aquí. Max Degree of Parallelism. Está en 0, lo ponemos en 1. ¿Okay? Y fíjate, y podemos hacer script de esto para que, pues en vez de estar haciéndolo manualmente siempre, lo ejecutemos mediante script
Y la misma configuración que acabo de especificar tanto de memoria como de máximo grado de paralelismo se puede especificar en script. ¿Ok? Nomás es un detalle ahí. Yo creo que deberías de hacerlo, guardarlo en un archivo y tenerlo disponible siempre para cuando creas una nueva granja. Antes de correr la instalación de SharePoint, ejecutes este script y SQL Server esté optimizado para SharePoint. Entonces damos clic en OK, se aplican los cambios y listo. Ahora, en SQL Server se tienen diferentes bases de datos que son de sistema. La base de datos Master, Model, MSDB y TemDB. La base de datos Model es una base de datos que se usa de modelo para crear nuevas bases de datos. Cuando tú llegas a SQL y creas una base de datos, realmente se hace una copia de modelo y luego ya tú modificas esa base de datos con lo que tú quieras. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a las propiedades de estas bases de datos y vamos a especificar unas características de configuración ahí. Por ejemplo, en la parte de, creo que es en Options, aquí se encuentra Auto Update Statistics igual a True. Lo vamos a poner igual a False. ¿Okay? De esta forma, no se van a estar generando, ¿cómo se dicen? Estas estadísticas de actualización cuando se realizan las transacciones. Recuerda que cuando hacemos el indexing, el proceso de index del motor de búsquedas, se recomienda que esté en falso justamente para no estar haciendo que el servidor esté tan lento. ¿Ok? Y luego tenemos... ¿Ok? También podemos especificar aquí el modelo de recuperación si es que la gente de SQL Server maneja algún modelo de recuperación. Recuerda, tenemos diferentes tipos de modelo de recuperación de lo que son los respaldos y los desastres, entonces también te recomiendo que revises eso con la gente de SQL. Y creo que por aquí ya es todo. Ajá. Damos en OK. Y me parece también que en la parte de la base de datos modelo, en lo que son los file groups, files, fíjate cómo dice que el log va a crecer 1 megabyte por 10%. O sea, está configurado el autocrecimiento por 10%. Hay que asegurarse que esté no por porcentaje, sino por número de megabytes. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto ahí importante. Ok, bueno, pues con esto ya queda SQL Server configurado para nuestra implementación SharePoint. Ah, no es cierto, faltó algo más, perdón. En la parte de las propiedades del SQL Server, nosotros tenemos lo que es las rutas de donde se van a almacenar los archivos. Aquí está, los Database Settings. Fíjate dónde especificamos las rutas. En mi caso, yo solamente tengo una unidad en mi servidor de SQL Server. Mal por mí, pero este es un ambiente de demostración y de pruebas, así que no importa. Pero en producción, tratemos que tengamos una unidad D o una unidad E para almacenar tanto los datos y una unidad E para almacenar los logs. Incluso alguna otra unidad para almacenar los respaldos. Esto es para poder separar en diferentes unidades físicas de discos duros las lecturas y escrituras que el hardware tiene que realizar sobre esas unidades. Si tuviéramos todas esas lecturas y escrituras en todos un solo disco duro, el porcentaje de lecturas y escrituras sería mayor y pues estarían usando recursos por ejemplo, para lo mismo. O sea, estaríamos usando mucho lectura y escritura. Lo que hacemos mejor es dividir en diferentes unidades de disco duro y separar el porcentaje de lecturas y escrituras en diferentes unidades. Esencial para un ambiente SQL, incluso para SharePoint. Más adelante lo explicaré en otro video. Bueno, pues esto es todo y te agradezco tu atención. Gracias.